Yo estaba sola, de pie frente a la tumba de mi hijo de 8 años, viendo cómo bajaban el ataúd hacia la tierra fría. No había mamá. No había papá. No había hermana. Solo estaba yo, y ese sonido terrible de la tierra golpeando la madera, un sonido que todavía se me mete en las pesadillas. Yo pensé que no habían venido porque no pudieron. Que tal vez el tráfico, una enfermedad, cualquier cosa que tuviera sentido, algo humano. Pero estaba equivocada. Mientras yo enterraba a mi niño, mi familia estaba en otro lado de la ciudad, sentada en una oficina de abogados, firmando papeles. Mi hermana estaba con ellos, en su celular, viendo casas en Silló, mandando mensajes a mi mamá con fotos de cocinas de mármol, closets enormes, casas perfectas. Ellos no estaban en duelo. Ellos estaban celebrando. Porque la muerte de mi hijo significaba algo que ellos ya habían empezado a contar en su cabeza, 860,000 $. Un fondo de fideicomiso que la familia del papá de mi hijo había dejado antes de morir. Dinero protegido con abogados, con reglas legales que yo ni siquiera entendía bien en ese momento. Ese dinero era para mi hijo. Para su escuela. Para su futuro. Para darle lo que yo sola no siempre podía. Pero ahora, mi hijo ya no estaba. Y para ellos, eso no era una tragedia. Era una oportunidad. En menos de 48 horas, llegaron a mi casa. Con cazuelas. Con comida. Con caras tristes perfectamente actuadas. Con ese tono suave de te queremos ayudar. Pero detrás de todo eso venía su verdadero plan. Querían que yo firmara. Que transfiriera el fideicomiso. Que el dinero pasara a nombre de mi hermana. Para su casa soñada. Para que tenga un nuevo comienzo. Para que por fin tenga la vida que se merece. Como si la muerte de mi hijo fuera una puerta abierta para mejorar la vida de otra persona. Ellos pensaban que yo iba a decir que sí. Siempre había dicho que sí antes. Pensaban que el dolor me iba a romper, que me iba a volver obediente. Pensaban que el duelo me hacía débil. No entendían nada. Porque lo que no sabían, es lo que pasa cuando confundes el silencio de una madre con rendición. Yo no estaba rota. Yo estaba cambiando. Y la rabia de una madre, cuando ya no tiene nada que perder, no es algo que se pueda controlar. Lo que pasó después no solo destruyó su plan. Los destruyó a ellos. Y lo más importante, yo guardé cada prueba. Cada mensaje. Cada firma. Cada conversación. Todo. Porque esto no iba a terminar como ellos creían. Mi nombre es Allison Morgan. Tengo 34 años. Soy diseñadora gráfica freelance, trabajo desde casa, o al menos trabajaba. Últimamente solo me siento frente a la pantalla en blanco, sin saber cómo seguir, intentando recordar cómo era preocuparme por fechas de entrega, por clientes, por cosas normales. Me casé joven con un hombre cuya familia tenía dinero, educación, todo lo que la mía nunca tuvo. Y cuando él murió hace 3 años en un accidente de coche, pensé que había llegado al fondo del dolor. Pensé que ya no había nada peor. Pero no sabía que la vida todavía tenía otra forma de romperme, y otra forma de enseñarme quién era realmente mi familia. Estaba equivocada. Hay profundidades dentro de otras profundidades, y yo las encontré el día que enterré a mi hijo. La mañana del funeral hacía un frío de esos que se te meten en los huesos y ya no se van. No era solo el clima, era todo. Era el tipo de frío que se siente por dentro cuando el mundo se rompe y tú sigues de pie, aunque ya no deberías. Yo estaba parada junto a la tumba, con un vestido negro que había comprado apenas 2 días antes, porque había perdido tanto peso que nada de lo que tenía me quedaba bien. Y ahí estaba yo, viendo cómo bajaban a mi niño de 8 años a la tierra congelada. Mi bebé. Mi vida entera. El cementerio estaba casi vacío. A lo lejos, vi a algunas personas de la familia de mi esposo. Estaban ahí, callados, respetuosos, como si no quisieran acercarse demasiado a mi dolor. Sus rostros se veían borrosos entre mis lágrimas y la neblina que traía el shock desde el momento en que el hospital me llamó. Pero yo seguía buscando a los míos. A mi mamá. A mi papá. A mi hermana Emma.
No estaban. Les había mandado los detalles del servicio una semana antes. Todos habían respondido con emojis de corazón. Todos dijeron ahí estaremos. Pero las sillas para la familia estaban vacías. Solo había unos primos lejanos, y una tía de mi esposo a la que había visto apenas 2 veces en mi vida. Me repetía cosas para calmarme. Seguro están atorados en el tráfico. Hubo un accidente en la carretera. Se confundieron de lugar. Cualquier cosa, algo que hiciera sentido. Yo les inventaba excusas en mi mente, incluso mientras el ministro hablaba palabras que yo no escuchaba. Solo oía un zumbido fuerte en los oídos. Como si mi cuerpo ya no pudiera procesar más dolor. Y entonces, cuando bajaban el ataúd, sentí que el mundo se me iba. Que las piernas ya no me sostenían. Que ahí terminaba todo. En ese momento, justo en medio del funeral, llegó una camioneta de floristería. Se estacionó frente al cementerio. Una mujer joven bajó con un uniforme de la empresa, cargando un arreglo grande de lirios blancos y rosas. Se veía confundida. Miraba su celular una y otra vez. Luego se acercó con cuidado. Entrega para el servicio Morgan, susurró. Una persona de la funeraria tomó las flores y las puso cerca de la tumba. Yo miraba todo como si no fuera real. Como si estuviera viendo la vida de alguien más. El empleado abrió la tarjeta, y me la entregó. Solo decía. Con amor. Nada más. Sin nombres. Sin firmas. Sin explicación. Sin un lo sentimos. Solo eso. Y mientras sostenía esa tarjeta con manos temblorosas. Noté algo pegado atrás. Un recibo de entrega. Lo volteé. Pedido hecho en línea. Fecha del pedido, 2 semanas antes. Y en ese instante, lo entendí. Ellos lo sabían. Sabían exactamente la fecha del funeral de su nieto. De su sobrino. Y aún así, no vinieron. No solo eso. Habían pedido las flores con anticipación. Como si fuera algo que se programa. Como si un funeral fuera una cita. Como si el dolor pudiera agendarse, y ellos decidieron llegar solo con flores. Ellos simplemente no se habían molestado en venir. Y esa fue la verdad, la que se me cayó encima como otra piel, pesada, imposible de quitar. Pero lo peor fue entender algo más, esto no era nuevo. No era la primera vez que yo era invisible para ellos. Podía ver el patrón ahora, como si mi vida siempre hubiera sido una línea repetida, una historia donde el amor era condicional, aparecía solo cuando yo servía para algo. Y desaparecía cuando yo necesitaba algo a cambio. Tenía 8 años cuando entendí la primera lección. Que mi hermana Emma era especial, y yo solo era capaz. Emma tenía clases de ballet. Yo tenía tareas extra en la casa. Emma tenía el cuarto bonito, con ventana y asiento junto al vidrio. Yo tenía el ático convertido en habitación, frío y sin gracia. Y así crecimos, como si eso fuera normal. Como si eso fuera amor. Cuando tenía 17 años, abrí la carta de aceptación de la Universidad Northwestern. No podía ni respirar de la emoción. Era mi sueño. Mi esfuerzo. Mi futuro. Pero mi papá tomó la carta, miró el paquete de ayuda financiera, y negó con la cabeza. No podemos cubrir la diferencia, dijo. Gemma necesita frenos en los dientes y va a empezar piano. Eso es una inversión. Mi mamá puso la mano en mi hombro, como si eso fuera consuelo. Tú eres inteligente, me dijo. Tú siempre encuentras cómo resolverlo. Y lo dije en silencio, porque no había otra opción. Y lo resolví. Trabajé 3 empleos. Pedí préstamos. Ganaba becas. Hice todo lo que pude. Y cuando me gradué con honores, ellos no fueron. Porque ese mismo fin de semana era el recital de piano de Emma. Así de simple. Así de frío. Así de claro. Después conocí a David. Mi esposo. Y cuando me llevó a conocer a sus papás, fue como entrar a otro mundo. Personas con dinero antiguo.
Con educación elegante. Con una casa de vacaciones. Con donaciones a museos. Gente que hablaba suave, pero con seguridad. Mis padres no lo vieron como orgullo. Lo vieron como traición. ¿Ya te crees mejor que nosotros?, me dijo mi mamá al día siguiente de que llevé a David a cenar a la casa. Casándote con gente así. La palabra dolió más porque una parte de mí también tenía esa duda. ¿Estaba dejando atrás a mi familia? ¿O solo estaba tratando de sobrevivir? Pero la familia de David me recibió con calidez real. Sin condiciones. Sin juicios. Y cuando nos casamos, ofrecieron ayudar con la boda. Yo acepté. No por orgullo, sino porque estaba cansada de deudas, de presión, de cargar todo sola. Pero no entendí lo que venía. En la recepción, su generosidad se volvió pública. Su mamá levantó su copa frente a más de 200 invitados. Y dijo algo como: «Gracias por permitirnos hacer posible este día tan hermoso». No lo dijo con mala intención. Pero el efecto fue devastador. Yo lo vi. Vi cómo mi papá se puso rígido. Cómo su mandíbula se tensó. Cómo mi mamá se levantó de la mesa, salió, y no regresó por una hora. Nunca me lo perdonaron. O mejor dicho, nunca perdonaron a la familia de David por hacerlos sentir pequeños. Después del funeral, cuando la gente empezó a irse y los trabajadores del cementerio comenzaron a cubrir la tumba con una eficiencia mecánica que me daba ganas de gritar. Se acercó un hombre. Un hombre de unos 60 y tantos años. Jonathan Pierce. El abogado que había manejado el fideicomiso de mi hijo desde que nació. Solo lo había visto unas cuantas veces antes. Siempre en oficinas. Siempre con papeles. Siempre con firmas. Pero ahora, su presencia era distinta. Más humana. Más firme. Señora Morgan, dijo en voz baja. Siento profundamente su pérdida. Y por primera vez en todo ese día. Alguien me habló como si mi dolor fuera real. Asentí con la cabeza porque las palabras simplemente no me salían. Sentía la garganta cerrada, como si cada intento de hablar se me rompiera antes de salir. El abogado esperó. No me presionó. Me dio unos segundos, como si entendiera que yo apenas estaba sosteniéndome de pie por dentro. Luego habló otra vez, con cuidado, midiendo cada palabra. Sé que este es el peor momento posible, pero hay algunas cosas del fideicomiso que debemos revisar pronto. Cuando usted esté lista. Lo miré sin entender. Mi mente estaba nublada, llena de dolor, como si todo lo que no fuera mi hijo ya no tuviera sentido. ¿Dinero? ¿En este momento? Me costaba procesarlo. Debe haber notado mi expresión, porque suavizó más la voz. El fideicomiso fue creado por los padres de su esposo fallecido, explicó. Específicamente para la educación y el futuro de su hijo. Usted es la tutora legal de esos fondos, pero no la beneficiaria. Hizo una pausa, buscando una forma más simple de explicarlo. Piénselo como una caja fuerte. Usted no tiene la combinación. Solo cuida la puerta. La metáfora era tan simple que atravesó la niebla de mi shock. Y de repente, lo entendí. Esos 860,000 pesos dólares no eran míos. No podía usarlos. No podía moverlos. No podía cambiarlos de destino. Solo estaba encargada de protegerlos. Nada más. Sentí un vacío extraño en el pecho. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté con la voz quebrada por el llanto. El abogado cambió la expresión. Ya no era solo profesional. Había algo más, algo parecido a preocupación. Porque el fideicomiso tiene protecciones muy específicas, dijo. Protecciones creadas por personas que entendían que el dolor puede sacar lo peor de las familias. Hizo una pausa. Elegía sus palabras con cuidado, como si cada una pudiera doler. Los padres de su esposo sabían que cuando ocurre una tragedia, no todas las personas reaccionan con amor o con duelo. Algunas reaccionan de otras formas. A veces, ellos calculan.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros, como si pesaran más de lo que deberían. Antes de que yo pudiera preguntar qué quería decir exactamente, el abogado sacó una tarjeta de su saco y me la dio. Llámeme cuando esté lista para hablar, dijo con calma. No hay prisa. Pero cuando la gente empiece a hacer preguntas sobre el dinero, y lo van a hacer, usted va a necesitar entender bien las reglas. Se dio media vuelta para irse, pero antes de alejarse completamente, dejó una última frase que se me quedó grabada como una herida abierta. Algunas personas lloran. Otras, calculan. Por eso se construyen estas protecciones. Y se fue. Yo me quedé ahí, sin moverme. Después manejé de regreso a casa como en automático. Como si mi cuerpo fuera el que conducía, pero mi mente estuviera en otro lugar. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían, pero ni siquiera lo sentía bien. Todo era como una niebla espesa. Y en esa niebla, me vino a la cabeza una frase que la mamá de David me había dicho años atrás. Cuando yo estaba embarazada y muerta de miedo de ser mamá. La sangre no hace familia, Allison, lo que hace familia es quien se queda. En ese momento me había parecido una de esas frases bonitas que la gente dice para sonar profunda. Para justificar familias mezcladas. Para suavizar la vida. Pero ahora, mientras estaba parada en la entrada de mi casa vacía, todo cambió de significado. El pasillo se veía largo. Frío. Silencioso. Y al final, la puerta cerrada del cuarto de mi hijo. No podía abrirla. No todavía. Y ahí fue cuando me di cuenta de la verdadera pregunta. No era quién había ido al funeral. La pregunta real era: ¿quién iba a quedarse ahora? Ahora que mi hijo ya no estaba. Ahora que el dinero ya no tenía a quien proteger directamente. El fideicomiso había sido creado para proteger a mi hijo. Pero ahora. Era un objetivo. Y yo era lo único que se interponía entre esos 860,000 pesos dólares. Y personas que habían pasado años sintiéndose menospreciadas por la familia que lo creó. Sentí el teléfono vibrar dentro de mi bolsa. Luego otra vez. Y otra. Lo saqué con manos temblorosas. La pantalla estaba llena de notificaciones. 17 llamadas perdidas de mi mamá. 6 mensajes de mi hermana Emma. 3 mensajes de voz de mi papá. Pero nada. Ni una sola pregunta sobre mí. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿llegaste bien? Ni un ¿necesitas algo? Deslicé los mensajes lentamente. Hasta llegar al último. El más reciente. Era de mi mamá. Decía: tenemos que hablar del dinero. Es importante. Llámame esta noche. Me quedé viendo esa pantalla. Sin moverme. Sin respirar bien. Sentada en el piso de la cocina. Con la espalda recargada en el gabinete donde antes guardaba el cereal favorito de mi hijo. El mismo cereal que él comía todas las mañanas antes de la escuela. Y en ese momento. Lo entendí con una claridad que dolía más que todo lo anterior. El dinero. No ¿cómo estás? No lo sentimos por el funeral. No perdón por no haber ido. Solo. El dinero. Quise creer que había alguna explicación que yo no estaba viendo. Algún contexto. Algo que hiciera todo esto, entendible. Pero mientras más tiempo pasaba sentada ahí, en silencio, más claro se volvía algo que dolía aceptar. Yo estaba inventando excusas para personas que ya me habían mostrado exactamente quiénes eran. La llamada llegó a la mañana siguiente. Yo todavía estaba en la cama, sin fuerzas para levantarme ni para enfrentar el día. Contesté sin pensar. Y escuché la voz de mi mamá. Tenía ese tono, esa forma de hablar que usa cuando quiere sonar frágil, cuando quiere parecer que ella también está sufriendo. Mi amor, sé que este es el momento más difícil de tu vida, dijo, pero tenemos que pensar con la cabeza fría. Hubo una pausa. Un respiro medido, como si estuviera leyendo un guión. El fideicomiso fue creado para el bebé. Ahora que ya no está, que Dios lo tenga en su gloria, legalmente, ese dinero debería regresar a la familia de sangre.
Así funcionan estas cosas. La palabra legalmente se me quedó clavada. Como una espina. Porque de pronto entendí algo que no quería ver. Ya habían hablado con alguien. Ya habían buscado asesoría. Ya tenían un plan. Tu papá y yo hemos estado consultando con una persona especializada en leyes de herencias, continuó ella, confirmando lo que yo ya sospechaba. Y luego vino la parte que me heló por dentro. Y dice que quizá tú ni siquiera tienes opción, que ese dinero podría quedar congelado en la corte por años, a menos que lo resolvamos como familia, de la manera correcta. Su voz cambió otra vez. Se volvió suave. Casi dulce. Solo queremos ayudarte, mi vida, no tienes por qué cargar con todo esto sola. Pero ya no sonaba a apoyo. Sonaba a estrategia. A cada palabra cuidadosamente elegida para parecer preocupación, mientras en realidad era una presión disfrazada. Porque entendí el juego en ese instante. Si yo me negaba, yo era la problemática. La exagerada. La madre demasiado emocional que no piensa con claridad. Pero si yo aceptaba, entonces era la buena hija. La que finalmente pone a la familia primero. La conversación no era una conversación. Era un guión. Un movimiento calculado. 2 días después, llegaron a mi casa sin avisar. Como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera normal. Mi mamá traía un refractario con comida. Mi papá llevaba una bolsa del súper llena de platos ya preparados. Estábamos preocupados por ti, dijo mi mamá apenas me abrió la puerta. Y antes de que yo pudiera responder, me abrazó. Un abrazo fuerte. Con su perfume familiar. Y por un segundo, me rompí. Porque su llanto contra mi hombro sonaba real. Y mi mente, cansada y destruida, quiso creerlo. Quise creer que era dolor. Quise creer que era familia. Quise creer que tal vez, esta vez sí era diferente. Pero mientras nos sentábamos en la sala, poco a poco el llanto de mi mamá empezó a bajar. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me heló por dentro. Sus ojos no estaban en mí. Estaban moviéndose por la casa. Miraban el sillón de piel que los papás de David nos habían regalado en la boda. Miraban los cuadros en la pared. Miraban el tapete persa que la mamá de David nos había insistido en llevar antes de morir. Y en ese momento lo entendí con una claridad incómoda. Mi mamá no estaba observando la casa por curiosidad. La estaba evaluando. Como si estuviera haciendo inventario. Como si cada objeto tuviera un valor. Mi papá dejó su taza de café sobre la mesa con demasiada calma. Y entonces preguntó, como si no fuera importante. ¿La familia de él te dejó algo más? ¿Seguro de vida? ¿Propiedades? ¿Algo así? La pregunta cayó como una cachetada. Porque de pronto todo se volvió claro. No habían venido a consolarme. Habían venido a revisar qué había. Que se podía reclamar. Que se podía aprovechar. Que valía la pena pelear. Mi mamá debió notar mi cambio de expresión, porque rápidamente cambió el tono. Se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Tú sabes, mi vida, cuando te casaste con esa familia, te perdiste un poco de nosotros. Hizo una pausa. Ellos sí tenían dinero para viajar, para darte cosas, para consentirte, nosotros apenas podíamos comprar regalos decentes en Navidad. Su voz se quebró, pero no completamente. Era un llanto controlado. Calculado. Y ellos se encargaron de hacérnoslo sentir, cada vez que llegaban con sus regalos caros, era como si nos estuvieran diciendo que no éramos suficientes. Mi papá se inclinó hacia adelante. Su voz salió más dura. Más fría. Ese dinero venía de gente que nunca nos respetó, dijo. ¿Por qué debería seguir bajo su control ahora que ya todos murieron? Me miró directo. Debería regresar a su verdadera familia. A los que siempre estuvieron contigo. La ironía de esa frase. En esa sala. En mi casa. En el mismo lugar donde no estuvieron el día del funeral de mi hijo. Era tan fuerte que casi me dio risa. Casi. Ellos se fueron después de 1 hora.
Se llevaron sus refractarios vacíos. Y también sus preguntas disfrazadas de preocupación. Y me dejaron sola otra vez. Yo estaba lavando las tazas del café cuando sonó el timbre. Otra vez. Abrí la puerta. Era Emma. Mi hermana. Tenía el rímel corrido por la cara y los brazos abiertos como si el mundo se le estuviera cayendo encima. No puedo creer que ya no esté, dijo llorando mientras me abrazaba. Lo amaba tanto, tanto. Y por un segundo, me permití creer que esto sí era real. Nos sentamos en el sillón. Ella lloraba de una forma que parecía auténtica. Hablaba de recuerdos. De lo injusta que era la vida. De cuánto deseaba poder quitarme el dolor. Y yo, cansada, rota, sin fuerzas. La escuchaba. Luego, en medio de una frase sobre su superhéroe favorito, Emma dijo algo que me congeló por dentro. Al menos ya no tienes que preocuparte por el dinero de la universidad. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Como si el tiempo se hubiera detenido. Yo me quedé completamente quieta. Sin moverme. Sin respirar bien. Emma debió sentir el cambio en mí, porque rápidamente intentó corregirse. Bueno, o sea, me refiero a que es un estrés menos, ¿no? Dijo apurada. Ahora puedes enfocarte en sanar, en estar en paz, en lugar de preocuparte por ahorrar para su futuro. Me apretó la mano, como queriendo arreglar lo que acababa de decir. Dios tiene un plan, aunque nosotros no lo entendamos. Pero ya nada sonaba bien. Ya nada se sentía real. Cuando Emma dijo que iba al baño, dejó su celular sobre la mesa de centro. La pantalla se encendió con una notificación. No debí verlo. De verdad no debí. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Como si una parte que siempre había confiado, por fin se estuviera despertando. Tomé el teléfono. Con manos temblorosas. El mensaje era de mi mamá. ¿Ya le preguntaste el nombre del abogado? Debajo había un enlace de CEO. Una casa hermosa. Estilo craftsman, con porche alrededor, perfecta, como de catálogo. Y el texto decía: nuestra casa soñada por fin es posible. Sentí un vacío en el estómago. En ese momento escuché la puerta del baño abrirse. Dejé el celular exactamente donde estaba. Mis manos temblaban. Emma volvió. Se secó las lágrimas. Y me abrazó otra vez. Un abrazo largo. Cálido. Ensayado. Luego se despidió como si nada. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, todo cambió. De pronto, todo lo que había pasado esa tarde se sintió falso. Hollow. Vacío. Como una actuación. Porque ya era claro lo que estaba pasando. Ella ya había gastado el dinero en su cabeza. Ya había elegido la casa. Ya había imaginado su vida nueva. La muerte de mi hijo no era una tragedia para ella. Era una oportunidad. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Emma se repetían en mi cabeza. Al menos ya no tienes que preocuparte por el dinero. Como si lo hubiera estado pensando desde antes. Como si no fuera una frase espontánea. Como si el dinero ya estuviera en su mente desde mucho antes del dolor. Abrí mi laptop. Entré a mi correo viejo, el que casi nunca usaba. Busqué el nombre de Emma. Y empecé a revisar mensajes antiguos. Uno por uno. Años atrás. Hasta que lo encontré. Un correo. Con fecha de 6 meses antes de que mi hijo muriera. Me quedé helada. Decía: Hey sis, pregunta random, si algún día le pasará algo a Tyler, ¿qué pasa con el dinero del fideicomiso? ¿Te lo quedas tú o regresa a la familia de su papá? Solo curiosidad, jajaja. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Hasta que las letras empezaron a mezclarse con mis lágrimas. 6 meses antes del accidente. 6 meses antes de que mi hijo muriera. Mi hermana ya estaba preguntando cómo funcionaba la herencia. Y en ese momento entendí algo peor que el dolor. Esto no era impulso.
No era desesperación. No era casualidad. Esto no fue impulsivo. Fue premeditado. Lo entendí con una claridad fría, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura que yo no quería ver. Ellos no estaban reaccionando al dolor. Estaban esperando. Planeando. Calculando. Estaba a punto de cerrar la laptop cuando vi el icono del buzón de voz. Era un mensaje viejo. Uno que yo nunca había escuchado. La fecha me hizo sentir un vacío en el estómago. 3 días antes del funeral. Tragué saliva y lo reproduje. Primero escuché la voz de mi mamá. Sonaba tranquila, casi normal. Como si estuviera hablando del clima. Va a ceder, decía. Siempre cede. Solo hay que seguir presionando con lo de la familia. Luego escuché la voz de mi papá de fondo. Más grave. Más fría. Y entonces mi mamá volvió a hablar. ¿Y si no? Se escuchó una risa suave. Casi cariñosa. Como si fuera un chiste entre ellos. Entonces pasamos al plan B. De todas formas, ese dinero no se va a quedar con los abogados de esa gente. El mensaje terminó. Silencio. Me quedé congelada. No había sido un error cualquiera. El mensaje estaba dirigido a mi papá. Pero me lo habían mandado a mí. Accidentalmente, o quizá no. No lo sabía. Solo sabía que ya no había regreso. Me quedé sentada en la oscuridad de mi oficina en casa. Sin moverme. Sin respirar bien. En la repisa, la foto escolar de mi hijo me miraba. Su sonrisa congelada en el tiempo. Y en ese momento entendí algo que me rompió por dentro. Mi familia no había faltado al funeral por accidente. No estaban ocupados. No estaban distraídos. Estaban ocupados planeando cómo robar sobre su tumba. No dormí en 2 días después de escuchar ese mensaje. Me acostaba en la cama, mirando el techo, sin poder cerrar los ojos. Repetía las palabras de mi mamá una y otra vez en mi cabeza. Va a ceder. Siempre cede. Y lo peor no era solo lo que decía. Era que tenía razón. Toda mi vida había sido eso. Un patrón. Yo cediendo. Yo doblándome para evitar problemas. Yo sacrificándome para mantener la paz. Cuando necesitaban dinero, yo lo mandaba. Cuando querían que eligiera un lado, yo elegía el de ellos. Cuando eran crueles, yo me decía a mí misma que no era su intención. Que no lo hacían con maldad. Pero esta vez era diferente. Esto ya no era sobre orgullo. No era sobre mantener la armonía familiar. Esto era sobre la memoria de mi hijo. Sobre su vida. Sobre lo poco que quedaba de él, y lo que ellos querían convertir en una oportunidad. Y por primera vez, ya no estaba dispuesta a ceder. David's padres habían visto algo en mi familia que yo, por estar demasiado cerca, nunca había querido ver. Y por eso habían levantado muros. Muros legales. Muros financieros. Muros pensados para mantener ese tipo de presión fuera. Yo tomé mi teléfono. Deslicé la pantalla hasta encontrar el contacto de Jonathan Pierce. Su tarjeta todavía estaba en mi buró, como si me estuviera esperando. Era temprano. Apenas pasaban de las 7 de la mañana. Pero no podía esperar más. Mi corazón no me dejaba. Cuando contestó, su voz sonó despierta, calmada, profesional, pero amable. Señor Pierce, soy Allison Morgan, dije, intentando mantener la voz firme. Necesito preguntarle algo. Hice una pausa. Busqué las palabras correctas, porque ni siquiera quería sonar paranoica. Hipotéticamente, si alguien intentara presionarme para mover o redirigir el fideicomiso, ¿qué pasaría? Hubo un silencio breve del otro lado. Ese tipo de silencio que te dice que la pregunta sí importa. Cuando volvió a hablar, su tono ya había cambiado. Más serio. Más cuidadoso. Depende de que entienda usted por presión, respondió. Que la familia haga preguntas es normal. Pero cuando hay coerción,
ahí ya cruzamos una línea legal. Me quedé en silencio. Él continuó. El fideicomiso tiene protecciones específicas. Fueron creadas exactamente para este tipo de situaciones, por personas que entendían que la muerte no solo trae dolor, también puede traer desesperación en otros. Me dijo que fuera mejor hablar en persona. Ese mismo día. Y acepté de inmediato. Necesitaba respuestas. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro. Uno de esos lugares con pisos de mármol, elevadores de metal pesado y detalles de bronce que te hacen sentir que el dinero ahí no es nuevo, es heredado. Dinero antiguo. Dinero que no grita, pero manda. La oficina de Pierce era sobria. Libreros de madera oscura llenos de volúmenes legales. Sillas de cuero. Todo se sentía firme. Como si nada ahí pudiera romperse fácilmente. Me hizo una seña para sentarme. Luego sacó un documento grueso. Lo abrió en una página marcada con una pestaña amarilla, como si ya supiera exactamente lo que yo iba a preguntar. Los padres de su esposo incluyeron algo llamado cláusula de influencia indebida, dijo mientras pasaba el dedo por el papel. Se detuvo un segundo. Y luego añadió. Piense en esto como una alarma contra robos, pero para el fideicomiso. Si alguien intenta forzarte, manipularte, amenazarte o presionarte para que redirijas estos fondos, y nosotros podemos probarlo, dijo Pierce con calma, quedan bloqueados de forma permanente. Levanté la vista. Él continuó. No solo fuera de este fideicomiso, sino de cualquier futuro reclamo relacionado con él. Sentí un nudo en el pecho. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué cuenta como prueba? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Pierce se recargó en su silla. No respondió de inmediato. Elegía cada palabra con cuidado, como si estuviera construyendo un caso en tiempo real. Solicitudes repetidas después de haber dicho que no, involucrar a terceros para presionarte, amenazas de consecuencias familiares o sociales, mentiras documentadas, intentos de falsificación. Hizo una pausa. Luego agregó. El problema es que las familias modernas son sofisticadas. Se me quedó viendo. Ya no mandan cartas con amenazas. Ahora lloran. Usan la culpa. Hablan de deber familiar, de amor, de responsabilidad, y te hacen sentir que eres la mala por proteger algo que legalmente te corresponde proteger. El silencio en la oficina se volvió más pesado. Él me observó un momento más. He visto este mismo patrón 3 veces en mis 30 años de carrera, dijo finalmente. Y en cada caso, las familias estaban siendo asesoradas por el mismo abogado. Sentí un escalofrío. Richard Kowalski. Mi estómago se hundió. Ese nombre no me sonaba, pero el contexto lo hacía peor. Es especialista en disputas de fideicomisos, continuó Pierce. Y tiene reputación por tácticas muy agresivas. Tragué saliva. Mis padres dijeron que estaban hablando con un abogado de herencias, murmuré. Pierce asintió despacio. Entonces no están improvisando, dijo. Están siguiendo un plan. Pausa. Y Kowalski lo escribió. El aire se sintió más frío. Pierce se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si ahora entráramos a algo más delicado. Le voy a explicar la estrategia, dijo, pero necesito que entienda algo importante. No puedes rechazar todo de inmediato. Lo miré confundida. Si lo haces, provocas una batalla legal inmediata, y no estás preparada para eso. Sentí un vacío en el estómago. ¿O entonces, qué hago? Pregunté. Pierce fue claro. Juegas el juego. Esa frase me incomodó. Él continuó. Actúas como si lo estuvieras considerando. Haces preguntas. Los dejas creer que están ganando terreno. Se hizo una pausa. Porque cada palabra que digan en esa falsa seguridad, se puede documentar. Sentí un cambio dentro de mí. Algo que llevaba años dormido. Cada promesa. Cada intento de presión. Cada manipulación emocional. Cada culpa disfrazada de amor. Me miró directamente.
Lo registramos todo. Silencio. Y ahí fue cuando lo sentí. Algo se movió dentro de mí. Como si una parte que siempre había vivido para evitar conflictos, finalmente se estuviera despertando. Durante 34 años, yo había sido la que calmaba todo. La que bajaba la voz. La que evitaba problemas. La que absorbía el enojo de todos para mantener la paz. La buena hija. La razonable. La que siempre cedía. Pero ahora, por primera vez, entendí que la paz que yo había estado protegiendo no era paz. Era control. Ahora me estaban pidiendo algo que nunca pensé que haría. Usar contra ellos la misma característica que siempre habían aprovechado en mí. Mi tendencia a ceder. A callarme. A no hacer problema. Y por primera vez, esa misma parte de mí iba a servir como arma. Se sentía extraño. Incorrecto. Pero también innecesario. Esa noche le devolví la llamada a mi mamá. Me aseguré de que mi voz sonara débil. Insegura. Como si todavía estuviera rota. He estado pensando en lo que dijiste del fideicomiso, y de lo que es legalmente correcto, le dije. Tal vez tienes razón. Hice una pausa, como dudando. ¿Podemos vernos este fin de semana y hablar bien de los detalles? El cambio en su voz fue inmediato. Demasiado rápido. Demasiado claro. Ay, mi vida, dijo con alivio. Sabía que ibas a entender. Estás haciendo lo correcto. Te lo prometo, esto es lo mejor para todos. Para todos. Esa palabra me sonó falsa incluso en ese momento. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla del celular. Tenía abierta una app de grabación de voz. Había estado grabando toda la llamada. Sin que ellos lo supieran. Y ahí entendí algo incómodo. Yo ya había cruzado una línea. Una que no se podía descruzar. Pero también sabía otra cosa. Ellos la habían cruzado primero. Durante los siguientes 3 días me preparé. Jonathan Pierce me fue guiando. Me decía qué preguntar. Qué escuchar. Qué dejar que dijeran. Cómo hacer que hablaran de más sin darse cuenta. Cómo dejarlos sentirse ganadores, mientras en realidad se estaban hundiendo solos. Practiqué mi voz frente al espejo. La forma de sonar agradecida. Confundida. Frágil. Como una madre en duelo que solo quiere apoyo familiar. Pero por dentro. Ya no era esa persona. Mi reunión con ellos estaba programada para el sábado por la tarde. Todo parecía bajo control. Hasta que llegó el viernes por la mañana. 2 horas antes del mediodía. Mi teléfono sonó. Era Pierce. Y su voz no era la misma. Sonaba tensa. Cortante. Como si algo hubiera cambiado por completo. Fue en ese momento cuando todo cambió de dirección. Estoy molesto, dijo Pierce con una voz más dura de lo normal. Acabo de recibir una carta formal del despacho de Kowalski. Hizo una pausa. Y luego soltó lo que me heló la sangre. Están presentando una moción para quitarte como tutora del fideicomiso. Sentí que la habitación se inclinaba. Como si el piso ya no fuera estable. ¿Con qué argumento? Pregunté, casi sin voz. Pierce respiró hondo antes de responder. Incapacidad mental. El mundo se me quedó en silencio por un segundo. Están diciendo que tienes un trastorno de duelo complicado, que no estás comiendo, que no estás durmiendo, que tu estado emocional no te permite tomar decisiones financieras. Tragué saliva. Él continuó, más serio aún. Tienen declaraciones juradas de 2 vecinos. Dicen que te has visto inestable, aislada, desconectada. Y en ese instante, lo entendí todo. No necesitaba nombres. Ya sabía quiénes eran. La señora Patterson. La vecina de enfrente. Amiga del club de lectura de mi mamá. La misma que había ido a mi casa con sopa días antes, y que en realidad no vino solo a ayudar. Me había hecho preguntas. Demasiadas.
Si estaba tomando medicamentos. Si iba a terapia. Cómo estaba realmente cada hora del día. Y el señor Chen. El vecino de al lado. El mismo que mi papá saludaba cada jueves en su club de cartas. El que había comentado lo delgada que me veía. Lo descuidada que estaba la casa. En ese momento lo entendí con claridad absoluta. No habían estado cuidándome. Estaban construyendo un caso contra mí. El plan era perfecto en su crueldad. La reunión del fin de semana no era una conversación familiar. Era una trampa. Un escenario preparado. Donde iban a intentar demostrar mi inestabilidad frente a testigos. Pierce habló más bajo, casi para sí mismo. Están tratando de probar que eres incapaz antes de que tú puedas probar que ellos están actuando con intención de manipularte. Hizo una pausa. El que se mueve primero controla la historia. Miré el calendario en la pared. El sábado estaba marcado en rojo. 48 horas. Solo 48 horas antes de que intentaran destruir mi imagen frente a todos. Me levanté. Y algo dentro de mí hizo clic. No fue miedo. No fue tristeza. Fue otra cosa. Algo que llevaba años dormido. Algo que por fin despertaba. Entonces nos movemos primero, dije. Esa noche Pierce y yo trabajamos sin parar. No dormimos. No descansamos. Solo armamos cada pieza. Cada prueba. Cada mensaje. Cada grabación. Cada detalle. Y para el viernes por la mañana, ya habíamos presentado nuestra respuesta. No solo defendiéndome, sino atacando directamente el centro del problema. Una moción formal para activar la cláusula de protección por influencia indebida del fideicomiso. Incluimos todo. Transcripciones de llamadas grabadas. El correo de Emma de 6 meses antes del accidente preguntando por el dinero del fideicomiso. Declaración jurada del Dr. Chen, el terapeuta de duelo que me había estado tratando desde la muerte de David, confirmando que yo estaba estable y en proceso de recuperación. Pierce presentó todo a las 8 de la mañana. Y a las 2 de la tarde. Mi teléfono empezó a explotar. Mi mamá dejó 3 mensajes de voz en solo 15 minutos. En el primero, su voz era de shock. En el segundo, ya sonaba molesta. En el tercero, estaba furiosa. ¿Cómo te atreves a acusarnos de querer robarte? Decía. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, estás destruyendo a esta familia. Mi papá fue más frío. Un solo mensaje. Sin emoción. Ya tomaste tu decisión, Allison. No esperes que estemos en acción de gracias, Navidad, ni nunca más. Pero el mensaje que más me dolió fue el de Emma. No puedo creer que estés usando el duelo como arma, escribió. Pensé que eras mejor que ellos. Y en cuestión de minutos, todo cambió. La compasión desapareció. La tristeza se convirtió en enojo. Y el enojo, en rechazo total. Fue tan rápido que me dio una especie de mareo emocional. Como si me hubieran girado el mundo de golpe. Pero Pierce ya lo había anticipado. En el momento en que dejas de ser controlable, me había dicho, te convierten en la villana. Es su única salida. La reunión del sábado sí se hizo. A las 2 en punto. Pero no fue en casa de mis padres. El lugar cambió. Ahora era la oficina de Kowalski. Un edificio moderno en el centro, con ventanales enormes que daban hacia el río. Todo brillante. Frío. Demasiado perfecto. Llegué con Pierce. Las manos me temblaban, aunque trataba de no demostrarlo. Respiraba lento. Pero por dentro, estaba a punto de romperme. Cuando entré, ellos ya estaban ahí. Mis padres. Su abogado. Y Emma sentada a un lado, pálida, con los ojos bajos, como si no quisiera estar ahí, pero tampoco pudiera irse. Pero lo que realmente me golpeó fue ver a otras 2 personas en la sala. La señora Patterson. Y el señor Chen. Mis vecinos. Sentí el estómago caer. Mi mamá habló rápido,
como si quisiera justificarlo antes de que yo reaccionara. Invitamos a algunos amigos, dijo. Personas que se preocupan por ti, que pueden hablar de tu estado emocional. Y en ese instante entendí. No eran amigos. Eran testigos. Gente traída para validar la historia que estaban construyendo sobre mí. La versión de la hija inestable. La versión de la madre incapaz. El abogado de ellos era exactamente como lo imaginé. Richard Kowalski. 50 y tantos. Traje caro. Cabello gris perfectamente peinado. Y esa mirada de falsa empatía que los abogados aprenden a usar como herramienta. Se puso de pie. Y empezó a hablar como si esto fuera algo normal. Empecemos reconociendo que todos en esta sala están en duelo, dijo con voz suave. Y en el duelo, las personas dicen cosas que no sienten, malinterpretan, se hieren entre sí. Me miró directamente. Allison, tu familia no está aquí para atacarte. Están aquí porque te aman, y quieren una solución que no termine destruyéndolos en una corte. Luego deslizó un documento sobre la mesa. Están proponiendo un acuerdo, continuó. No todo el fideicomiso, pero una división. 60% bajo tu control. El 40% va destinado a ayudar a tu hermana a comprar una casa, continuó Kowalski con calma. Un lugar donde se pueda honrar la memoria de tu sobrino, quizá con una habitación o un jardín en su nombre. La propuesta, en papel, sonaba casi razonable. Demasiado razonable. La señora Patterson asintió con tristeza fingida. El señor Chen me miraba como si fuera un problema familiar que necesitaba entender mejor. ¿Y mi mamá? Mi mamá lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo como si fuera la víctima de todo esto. Yo sentía el peso del cuarto encima de mí. No era solo una conversación. Era presión. Era juicio. Era una sala entera empujándome a ser la madura. A no complicar las cosas. A ceder otra vez. Entonces Kowalski sacó otro documento. Hay un último punto que debemos revisar antes de avanzar. Lo colocó frente a mí. Y en cuanto lo vi, mi corazón se detuvo. Era un correo. Supuestamente enviado desde mi cuenta. A Emma. Con fecha de 2 años atrás. Leí las primeras líneas y sentí un golpe en el estómago. Detesto lo que su familia nos hizo. Creen que su dinero los hace mejores. Voy a mantener el fideicomiso por puro coraje. No me importa para qué era. No voy a dejar que ganen, ni siquiera desde la tumba. Las palabras se movían frente a mis ojos. Distorsionadas. Irreales. Yo nunca escribí esto, susurré. Mi voz salió apenas. Kowalski no cambió su expresión. Seguía siendo perfectamente profesional. Proviene de su dirección de correo, dijo. Tenemos análisis forense digital que confirma su autenticidad. Sentí que el aire se me iba. Emma habló entonces. Y por primera vez, no sonaba segura. Sonaba dividida. No quería decir esto, dijo bajando la mirada, pero sí recuerdo que estabas muy enojada con ellos después de lo de David. Los gastos del funeral, cómo se involucraron en todo. Era una mentira bien construida. Peligrosa. Porque tenía una parte de verdad suficiente para parecer creíble. Y vi cómo los demás en la sala la absorbían. Cómo la compasión cambiaba de dirección. Cómo empezaban a verme distinto. Como si yo no fuera víctima. Sino problema. Me giré hacia Pierce. Estaba revisando su teléfono. Su rostro no mostraba emoción. Ni sorpresa. Ni miedo. Y ahí entendí. La trampa ya estaba cerrándose. Porque ese correo, fuera real o falso, ya había hecho su trabajo. Me estaba pintando como vengativa. Como inestable. Exactamente lo que ellos necesitaban. Respiré hondo. Obligándome a no colapsar. Pensando. Ordenando el caos. Y entonces hablé. Por primera vez en 20 minutos. Ese correo es falso. Kowalski abrió la boca para responder, pero no lo dejé.
Seguí. Y sé que es falso porque hace 2 años yo apenas estaba funcionando. Ni siquiera tenía la cabeza para escribir algo así. Mucho menos enviarlo. Hice una pausa. Y miré a Pierce. Él asintió. Abrió su portafolio. Sacó un informe encuadernado y lo puso sobre la mesa. Y este es un análisis de una firma de forencia digital, dijo Pierce por primera vez en la sala. El correo fue enviado desde una dirección IP registrada a la red Wi-Fi de la casa de Emma. Silencio. Total. Y los metadatos muestran que fue creado la semana pasada, y después alterado para parecer antiguo. El aire en la sala se congeló. Emma perdió el color en la cara. Kowalski reaccionó rápido. Se notaba que era abogado. Su instinto volvió de inmediato. Eso no es prueba concluyente, dijo, intentando recuperar el control. Pero Pierce lo cortó en seco. Su voz salió firme, afilada. Es suficiente para abrir una investigación por fraude. Y voy a presentar una queja formal ante la barra del Estado por su participación en la fabricación de evidencia. El silencio se volvió pesado. Y entonces Pierce remató. Además, solicitamos registros telefónicos. Levantó la vista. 47 llamadas entre su despacho y los padres de Allison en los últimos 6 meses. La primera fue 3 semanas antes de la muerte del niño. El aire en la sala cambió. Kowalski perdió la calma por primera vez. Su máscara profesional se rompió. Y en ese mismo instante, mi mamá se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Esto es absurdo, dijo con la voz quebrada de rabia. No vamos a quedarnos aquí escuchando esto. Pero mi papá le tomó el brazo. Fuerte. No la dejó ir. Y en su cara vi algo claro. Habían sido descubiertos. Pierce se levantó. Fue hacia la puerta de la sala de juntas. La abrió lentamente. Hay alguien más que necesita estar aquí, dijo. Y entonces entró una mujer. La reconocí y me quedé sin aire. Rachel. La hermana de David. No la había visto desde el funeral de mi hijo. Aquella vez estaba destruida. No podía ni mantenerse en pie. Después de eso, desapareció. Yo pensé que simplemente no podía con el dolor. Que necesitaba distancia. Pero ahora estaba ahí. Con una carpeta en las manos. Serena. Firme. Con una calma que no tenía nada que ver con el caos de esa sala. He estado trabajando con Jonathan durante el último mes, dijo en voz baja. Cuando supimos lo que estaba pasando, tuve que intervenir. Dejó la carpeta sobre la mesa. Y empezó a sacar documentos. Mis expedientes médicos completos. Firmados por el Dr. Chen. Confirmando que yo estaba estable. Que no había signos de incapacidad. Que mi tratamiento había sido constante. Luego, estados de cuenta bancarios. Pruebas de que nunca toqué el dinero del seguro de vida de David. Cada centavo guardado. Intacto. Para el futuro de Tyler. Y finalmente. Una carta. Escrita a mano. En papel crema. Con una letra elegante que reconocí de inmediato. La letra de la madre de David. Rachel leyó la carta en voz alta. Su voz era firme, pero había algo pesado en cada palabra. Si la familia biológica de Allison intenta reclamar este dinero, rechácenlos completamente. Nos humillaron en la boda, siempre resentieron a nuestro nieto, y solo lo verán como un número. Protejan a Allison de ellos, incluso si ella no puede protegerse sola. El cuarto se quedó en silencio. Rachel levantó la vista. Está firmada y notariada, dijo. 1 mes antes de que ella muriera. Y entonces lo entendí. La mamá de David ya lo sabía. 15 años atrás había visto exactamente quién era mi familia. Y había construido muros legales para mantenerlos fuera. Kowalski cerró su portafolio de golpe. Se puso de pie. Esto no ha terminado, dijo seco. Nos vemos en la corte. Pero antes de que pudiera salir,
Pierce habló. Su voz fue baja, pero cortante. Que en realidad, nos veremos primero frente a la Junta de Ética. Hizo una pausa. Y el proceso de descubrimiento va a ser muy interesante. El aire cambió otra vez. Mi papá miró a mi mamá. Mi mamá miró a Emma. Y por primera vez, esa unidad perfecta que siempre habían mostrado empezó a romperse. El juicio de mediación ocurrió 3 semanas después. No fue un juicio completo. Pierce me había explicado que uno real habría tomado años, y mucho más dinero del que cualquiera quería gastar. En lugar de eso, estábamos en una sala de juntas. Con una jueza retirada llamada Margaret Hoffman. Una mujer de más de 70 años. Mirada afilada. Y cero paciencia para dramas. Kowalski intentó salvarse como pudo. Dijo que el correo era un malentendido. Que la evidencia de IP no era concluyente. Pero Pierce tenía más. Mucho más. Presentó una línea de tiempo completa. 47 llamadas. Docenas de correos. Todo entre mis padres y Kowalski. Empezando 3 semanas antes de la muerte de mi hijo. Después, las declaraciones de los vecinos se desmoronaron. Porque Pierce mostró otra cosa. La señora Patterson le debía dinero a mi papá. $5,000. Y el señor Chen había sido prometido un pago si el caso del fideicomiso salía a su favor. Ya no eran testigos. Eran piezas. Pero lo que realmente lo destruyó todo fue Emma. Cuando le tocó subir al estrado, la sala cambió. Había estado callada todo el tiempo. Pálida. Perdida. Y cuando Pierce le hizo la pregunta directa sobre el correo, ella se rompió. Mamá me dijo que lo hiciera, susurró. Tenía la contraseña vieja de Allison, de cuando yo revisaba su correo mientras estaba hospitalizada después de lo de David. Tragó saliva. Dijo que era la única forma de conseguir la casa. El silencio fue absoluto. La jueza Hoffman cambió su expresión en un segundo. De neutral a completamente fría. Después subió Rachel. Y por primera vez, alguien dijo en voz alta lo que todos evitaban. Mi madre cometió un error en la boda de Allison, dijo con voz firme. Pagó todo sin pedir permiso, y lo anunció frente a 200 personas. Pausa. Los padres de Allison quedaron humillados. Rachel explicó entonces lo que había pasado antes de todo esto. Dijo que su familia se había intentado arreglar las cosas. Que incluso habían tratado de incluir a mis padres en el fideicomiso cuando nació Tyler. Habían ofrecido compartir las aportaciones, para que ambas familias participaran. Pero mis padres se negaron. Dijeron que no querían tener nada que ver con dinero de caridad. Rachel bajó la mirada un segundo. Mi mamá murió creyendo que había arruinado la relación de Allison con su familia, dijo. Nunca entendió que ustedes convirtieron la vergüenza en odio, y el odio en todo esto. El cuarto se quedó en silencio. Y entonces mi mamá habló. Por primera vez sin máscara. Con la voz rota. Nos hicieron sentir que no éramos nada, que no éramos suficientes. La jueza Hoffman la interrumpió con calma, pero con una frialdad clara. Entonces decidieron tomar dinero destinado a su nieto fallecido, para recuperar su orgullo. Silencio. Un silencio pesado. Definitivo. Y después de eso, todo cayó rápido. La cláusula de influencia indebida fue activada. Mis padres, Emma y Kowalski, quedaron permanentemente excluidos de cualquier derecho sobre el fideicomiso. Kowalski quedó bajo investigación de la barra del Estado. Emma perdió la casa que ya había apartado. Después supe que eso también afectó su matrimonio. Todo empezó a desmoronarse. Y lo más curioso, es que no fui yo quien lo contó. La noticia se esparció sola. Por la iglesia. Por la comunidad. Por conversaciones que nadie quiso admitir. No porque yo hablara. Sino porque este tipo de cosas siempre terminan saliendo a la luz. Poco a poco, fueron alejados. No por orden mía. Sino por la gente alrededor,
que ya no podía verlos igual. Rachel, Pierce y yo nos reunimos después para decidir qué hacer con el fideicomiso. Rachel fue la primera en hablar. Propongo convertirlo en un fondo de becas para niños que perdieron a sus padres. Administrado por nosotros dos. Yo asentí. Tyler habría querido que otros niños tuvieran las oportunidades que él ya no va a tener. También propuse financiar servicios de apoyo emocional. Terapia de duelo. Ayuda real. Pierce se encargó de redactar todo. Rachel aceptó sin dudar. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que algo de todo esto no se trataba de pérdida, sino de darle un propósito a lo que quedó. El dinero ayudaría a otras personas, en lugar de quedarse guardado en una bóveda fría y olvidada. Y el nombre de Tyler dejaría de ser solo parte de una disputa por herencia, para convertirse en algo que realmente ayudara a otros niños. Semanas después, acepté ver a mis padres por última vez. Nos encontramos en una cafetería del centro. Cuando los vi entrar, se veían más pequeños. Más viejos. Como si todo lo que había pasado por fin les hubiera pasado factura. Mi mamá intentó hablar primero. Su voz era suave, casi ensayada. Solo queríamos lo que era justo. Pero la interrumpí con calma. Sin enojo. Sin gritos. No, dije. Ustedes querían venganza. Venganza por sentirse menos hace 15 años. Hice una pausa. Los miré directo. Usaron la muerte de mi hijo como una oportunidad. Mi papá bajó la mirada. Y por primera vez, vi lágrimas reales en sus ojos. Emoción verdadera. Algo que nunca había visto en todo este tiempo. Entiendo que se sintieran heridos, continué. Pero convirtieron ese dolor en avaricia. Mi voz seguía firme. Todo esto lo planearon antes de que él muriera. Mi mamá apretó los labios. ¿Entonces simplemente nos vas a borrar de tu vida? Preguntó con la voz quebrada. Yo tomé mi abrigo. Me levanté. Ustedes me perdieron el día que eligieron el dinero en lugar de acompañarme en el duelo. Los miré una última vez. Ya no estoy enojada, solo terminé. Y me fui. Sin mirar atrás. Un año después, en el aniversario de la muerte de Tyler, regresé a su tumba. Esta vez no estaba sola. Rachel estaba conmigo. También la tía y el tío de David. Mi familia elegida. Coloqué flores. Me quedé unos segundos en silencio. Y susurré. Te cumplí la promesa. Estás a salvo ahora. Cuando me levanté para irme, vi a una pareja joven llorando frente a otra tumba. Se abrazaban fuerte. Se notaba su dolor. Me detuve. Y me acerqué. Siento mucho su pérdida, les dije suavemente. Dudé un segundo, y luego agregué. Si algún día necesitan a alguien que entienda, aquí está mi número. Porque el duelo también crea comunidad. No la que nace por sangre, sino la que nace por dolor compartido. Me subí al coche. Y por primera vez en mucho tiempo, manejé sin mirar atrás. Finalmente libre. Y esta es mi historia. El día que enterré a mi hijo sola, pensé que lo había perdido todo. Pero en realidad, lo que perdí fue la ilusión de que la sangre hace familia. Aprendí que la verdadera familia no es la que te une por apellido, sino la que aparece cuando todo se rompe. Y que quienes calculan mientras tú sufres nunca fueron realmente tuyos. Si esta historia te llegó al corazón, gracias por estar aquí y acompañarla hasta el final. Y quiero preguntarte algo. ¿Tú has tenido que poner límites a familiares que valoraron más el dinero que tu bienestar? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Tu historia también importa. Gracias por escuchar. Estar aquí, leyendo esto, significa más de lo que imaginas.